Bienvenido a hogaresdegracia.tv, el lugar donde tu crecimiento espiritual está asegurado. Quiero decirles que cada momento que pasamos juntos estudiando la palabra de Dios no es un tiempo perdido, es un tiempo sumamente bien invertido, en donde obtendremos no solamente el crecimiento espiritual, no solamente un crecimiento interno, obtendremos la mejor manera de vivir nuestras vidas, que es a la luz de la palabra de Dios, que es de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y quiero que me acompañes a Colosenses capítulo 2, versículo 16 en adelante. Hoy terminaremos en esta serie de Colosenses, terminaremos el capítulo 2, primero Dios. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Los colosenses luchaban contra un misticismo, contra un formalismo que indicaba que porque ellos se guardaran de ciertas cosas y porque ellos guardaran ciertos días, porque comieran ciertas cosas, porque guardaran ciertas reglas, ellos eran mejores que los demás. Ellos podrían adquirir más luz, más entendimiento, podrían llegar a una mejor revelación de Dios para sus vidas. Sin embargo, el apóstol Pablo es muy claro en lo que está diciendo. Y aquí podríamos usar estos ejemplos o preguntas que han surgido para los que están profesando el cristianismo. Yo he encontrado muchas personas que dicen, yo no quiero ser cristiano porque los cristianos no toman. Yo no quiero ser cristiano porque los cristianos no bailan. Yo no quiero ser cristiano, no, porque un montón de prohibiciones. Y yo por eso no quiero ser cristiano. O preguntas que van directo a nuestra fe, ¿verdad? Oye, ¿es cierto que ustedes no esto? ¿Es cierto que ustedes no aquello? Y la Biblia nos va a responder ahora. Y no se trata del si no lo hacemos o lo hacemos, sino se trata de cómo vivimos con nuestra conciencia. Porque Dios puso la conciencia como una normatividad para podernos acercar a la verdad de lo que agrada a Dios. Hay muchas personas que dicen, para mí el ir al cine es pecado, para mí el ir al cine es malo. Yo creo que tanto estas personas pueden vivir de esta manera agradando a Dios, como una persona que va al cine también puede agradar a Dios. El punto no está en lo que haces o dejas de hacer, sino cómo estás viviendo con tu conciencia delante de Dios. Porque tampoco podríamos entrar a saber que esta persona que no hace esto es una persona más santa que la persona que sí lo hace. No nos dejemos condenar por estas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer todo lo que nos venga en gana? No, vamos a vivir con una conciencia limpia delante de Dios. Podemos entender eso, ¿verdad? Yo creo que es bastante bueno escuchar lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Nadie nos juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta, en luna nueva. Es decir, no seamos gente ceremonialista, formalista. No, es que yo no hago esto porque estoy agradando a Dios, porque si no lo haces, guárdatelo para ti y ofréceselo al Señor. Si lo haces y entonces esto no trae condenación en tu conciencia y sigues manteniendo una conciencia limpia delante de Dios y puedes acercarte y levantar manos santas sin ira ni contienda, ¿verdad? Delante de Dios. Correcto. Manifiesta la vida de Cristo. El apóstol Pablo no ha retirado su fuerza en la palabra acerca de que la vida de Cristo es el todo, es la plenitud de los creyentes. Ahora, escucha, hay personas que son más débiles que otras. Y las personas que son más fuertes son las que tienen la mayor responsabilidad. Es decir, habrá personas más maduras en el cristianismo que tal vez no practican ciertas cosas porque en su conciencia cristiana ellos han ido aprendiendo y madurando a saber que esas cosas los alejan del foco de la vida cristiana, de estar enfocados en Cristo. Bueno, pues entonces la mayor responsabilidad es para la persona que es más fuerte, para la persona que es más madura. La Biblia incluso nos llama a que el maduro soporte al más débil, a que el maduro no esté condenando al más débil y no, por eso te vas a ir al infierno. No, deja que el Espíritu Santo ponga la convicción en su vida y entonces lo traiga a esta madurez que tú estás viviendo. Podemos hacerlo. Pero continuemos.
Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Esto es muy interesante, porque el apóstol Pablo comienza a decir, hay un premio que ustedes tienen, y nadie se los puede, o nadie se los debería de arrebatar. Nadie se los debería de quitar ese premio. Y entonces empieza a decir las afectaciones, humildad y culto a los ángeles. ¡Wow! De repente como que saca de onda esta frase del apóstol Pablo. Primero dice, afectando humildad, ¿verdad? Afectando humildad. Entonces, en esta parte de lo que el apóstol Pablo nos está hablando de la humildad, hay a veces cierto orgullo espiritual que viene de practicar las cosas, ¿sí? Como yo no hago esto y no hago aquello, soy espiritualmente más alto. No, un momento. No nos metamos en problemas. Seamos humildes como Cristo Jesús y sirvamos a todos y seamos útiles para todos y no nos pongamos una posición que no nos corresponde. Tengamos este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? Se despojó de ser igual a Dios y se hizo semejante a los hombres y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, no afectando humildad, pero escuche, no afectando el culto a los ángeles. Entonces, me gustaría que fuéramos rápidamente a Tito, capítulo 1:15. Tito 1:15, y nos va a hablar el apóstol Pablo en esta carta a Tito. Algo es Tito 1:15. Dice el apóstol Pablo: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Mira bien, el apóstol Pablo dice, nadie les puede afectar en la humildad, pero tampoco en el culto a los ángeles. No está hablando de una adoración hacia los ángeles. La Biblia nunca nos habla de adorar a los ángeles. Estas partes de la angelología y que sientan a los ángeles a la mesa a comer y les ponen su plato de comida y no sé cuánto y oraciones para los ángeles, la Biblia no enseña eso. La Biblia no nos instruye acerca de eso. De hecho, dice que el salmista: nos has hecho poco menor que los ángeles, ¿verdad? Nos coronaste de gloria y de honra. Y de hecho también la Biblia nos lleva a entender que Él ha dispuesto a sus ángeles. Ha dispuesto a sus ángeles para protegernos, para cuidarnos, para defendernos. Entonces, cuando está hablando de el culto, ¿verdad? A los ángeles, está hablando de esta parte en donde podemos errar nuestra adoración. ¿Tú te acuerdas cuando el apóstol Pablo está... el Señor opera a través de él un milagro en una isla y vienen las demás personas y le dicen, ¿no? Le dicen al apóstol Pablo, aquí está los dioses, ¿verdad? Los dioses están entre nosotros, y comienzan a tratar de sacrificar cosas para adorarlos. Entonces, la Biblia nos está llevando a un entendimiento muy claro y muy evidente de que no podemos pensar que estos hermanos que son más espirituales merecen alguna adoración. Que estos hermanos que son más espirituales o que son menos carnales, ¿sí? Que no practican ciertas cosas y entonces vamos a adorarlos y ángeles entre nosotros. Y recuerda que ángeles en la Biblia son enviados, ¿no? Entonces, wow, estos enviados y se merecen nuestra adoración. Y por eso tantos cristianos han desviado su
su entendimiento y su adoración de Dios y lo han puesto hacia otros individuos. Qué terrible es cuando algún cantante cristiano o algún predicador famoso cae en pecado. Y eso se hace viral y sale en todas las redes sociales. Y entonces la gente dice, ay no, yo ya no voy a la iglesia. ¿Por qué ya no vas a la iglesia? No, pues que como fulano imagínate, o sea, si él, ¿no? Que él era un cantante famoso, un predicador famoso, que no afecten los grados de honra que debemos de tener entre nosotros. Amados, amarse los unos a los otros, amados los unos a los otros. Cada uno debe tener una honra, ¿verdad? Que cada uno merece. Entonces, amados, en esta parte debemos entender que estas partes no nos deben afectar a nosotros. Regresamos a este versículo que nos dice: entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. No olvidemos que estas personas que se estaban metiendo en la iglesia de Colosas eran personas que sí querían apantallar a los creyentes, diciéndoles: a mí se me apareció un ángel, a mí se me apareció Cristo, y a mí me habló personalmente y me dijo que yo era su consentido, y me dijo que yo era su enviado y que yo era su iluminado. Y dice, no, esos ni entienden, ni han visto nada, ¿sí? Y solamente están hinchados, dice, fíjate bien, en su mente carnal. O sea, la mente espiritual no les creció, ¿sí? Son cabezones carnales. Que no, es que yo vi a Cristo y yo fui al infierno, y tantas cosas que encontramos hoy en las redes sociales y que desvían nuestra atención de lo que Cristo está pidiendo de nosotros. Y tantas personas que dicen haber ido a los infiernos, o que se les apareció un ángel y que les dijo, y que han llevado a una herejía, a desviarse de la verdad bíblica, de la centralidad de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Si tú te desvías por medio de estas filosofías huecas, no vas a crecer, porque el crecimiento es en la iglesia local. Tantos decimos, ahí aquí está Cristo, acá está Cristo, y queremos ir por medio de un montón de iglesias como cristianos chapulines, yendo brinque y brinque por un montón de iglesias, y no queremos crecer en la iglesia local donde está Cristo. En tu iglesia local está Cristo, y ahí Cristo crece por medio de la unidad del cuerpo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandatos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¡Qué tremendo es esto! ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo dice, mira, hay muchos que dicen, no lo hagas, y no lo hagas, y no lo hagas, con tal de ganar más a Cristo, con tal de ser más espirituales. Y dice el apóstol Pablo, y no tienen sabiduría ahí. En lo que tiene sabiduría eso es cuando tú te dices a ti mismo, no lo voy a hacer, como un sacrificio, como poner mi carne en castigo, como no quiero hacerlo para que los apetitos de la carne no sigan fluyendo. Tal vez tú dices, yo no quiero ir al cine porque yo sé que en el cine, ¿no? Voy a ver esta película, y en esta película hay escenas que no son buenas para mí, en donde hay lujuria, en donde hay lascivia, en donde hay asesinatos, y eso solo son apetitos de la carne, y me va a llevar a salir del cine todo asustado y andar buscando quién me anda persiguiendo con una pistola. Y ¿no te ha pasado, no? Que vas a ver alguna película y te pasa eso. Entonces no estés siguiendo esas cosas, amado. Pero no, escucha bien, no por un reglamento que te diga no lo hagas porque si no va a ser más carnal, no lo hagas porque no lo hagas. Si realmente tú, como el apóstol Pablo dice, si realmente tú quieres hacerlo en culto voluntario, pero no quieras meter a todos en eso. Qué terrible es cuando encontramos a personas en sus familias que impiden a la familia ser libre en Cristo, y dicen, no vamos a hacer esto y no vamos a hacer aquello y no vamos a tener televisión y no. Oye, qué terrible es cuando no hemos entendido que esto es un culto voluntario. ¿Sí? Voluntario, o sea, personal. Que yo estoy rindiendo mi vida a no hacer ciertas cosas
por causa de mantenerme en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero escucha, eso no tiene valor contra los apetitos de la carne. Eso no te va a hacer más espiritual. Eso no te va a hacer un hombre que, no, yo ya no soy carnal porque ya no hago esto, ya no aquello. No es cierto, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Es un excelente tema. Yo creo que aquí se va a dar una buena discusión en los hogares de gracia y sobre todo en esta discusión que nos llevará a la verdad del Evangelio que nos está revelando el Espíritu Santo a través de esta carta a los Colosenses. Yo te invito a que sigamos con las dinámicas que están a continuación en los hogares de gracia y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.